Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes el día de hoy. Quiero primero, antes de poder comenzar, mandar un cariñoso saludo a todos los hermanos que en este tiempo, cierto, se han inscrito en la página y que a la vez también han puesto sus comentarios. Aquellos que por interno también me han hecho algunas preguntas y consultas, así que sean todos muy bendecidos. Bueno, yo sé que a lo mejor este canal es muy humilde y a diferencia de otros que hay en internet con grandes, eh, a lo mejor infraestructura, de grandes formas, yo intento de hacer un trabajo práctico, un trabajo eh, sencillo para el predicador de la iglesia local común, normal, ya que el día de mañana se puede llevar a grandes escenarios y plataformas. Pero nosotros en el trabajo que hacemos diariamente en nuestra iglesia con nuestros hermanos necesitamos herramientas prácticas para poder, ¿cierto?, edificar el cuerpo de Cristo. Así que un cariñoso saludo a todos ustedes y a la vez también que no se le olvide dejar en los comentarios del video si necesitan que se hable de algún tema en específico, si quieren que comparta alguna enseñanza puntual, déjenlo en los comentarios y vamos a estar trabajando para poder entregar ese material. Bien, vamos a comenzar el día de hoy con un texto que realmente es muy importante en este tiempo. Y recuerde que el material que nosotros tenemos acá es para poder predicar en nuestras iglesias y compartir con los hermanos. Ya, cómo poder edificar un buen sermón, cómo empezar a trabajar en esa área. Así que hoy día vamos a hablar y vamos a compartir el tema de cómo nosotros debemos avivar el fuego del don de Dios que está en nuestra vida. Bien, la escritura dice en segunda de Timoteo, eh, 1 del 6 al 8, que nosotros debemos avivar. Vamos a ver acá, dice que nosotros debemos avivar, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto es lo que Pablo está hablando, ¿cierto?, a Timoteo, ¿cierto?, su discípulo amado, por lo cual él le dice, te aconsejo, te doy un consejo, así como el consejo que le dio también Jetro a Moisés cuando tenía que ordenar el pueblo. El consejo cuando viene de un hombre que está en mayor rango de autoridad, de conocimiento, de sabiduría, siempre es bien recibido. Te aconsejo que avives el fuego. Y esto es importante porque lo que nosotros necesitamos como iglesia y como pueblo de Dios es que el fuego de Dios, del Espíritu Santo, esté ardiente, que viva, que alumbre, que sea un fuego que caliente, ¿cierto? Un fuego que realmente sea transformador dentro de nuestra congregación. Y para que eso ocurra, ese fuego hay que avivarlo. ¿Y cómo se aviva el fuego? La Escritura dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu y procurar constantemente estar llenando nuestra vida de su presencia, a través de la oración, a través de una alabanza, a través de una danza bíblica. Para mucha gente, muchos hermanos, la forma de llenarse de Dios es distinta. Algunos lo hacen cantando, otros cuando cantan se llenan, lloran, el Señor los toca, otros lo hacen leyendo, cuando lee la escritura, son edificados, son bendecidos, están leyendo el texto, se están involucrando en el relato bíblico y el Señor los ministra. Hay otros que lo hacen orando, cuando oran el Señor los toca porque abren su corazón, entregan sus cargas, etcétera. Es decir, hay distintas formas como tú puedes avivar el don, avivar el fuego del Espíritu que está en ti, pero lo contrario de esto es cuando el fuego se apaga, es cuando no hay anhelo, no hay deseo, cuando, como dice Apocalipsis, el primer amor se empieza a ir. Una de las reclamos que Dios le hizo a la iglesia de Éfeso es que había perdido su primer amor. Y cuando uno pierde ese primer amor, que es la chispa, la garra, la fuerza, la energía, el anhelo de servir a Dios, eso es el primer amor. Ya empiezas a ir a la iglesia por costumbre, por rutina, porque hay una actividad, porque hay un compromiso, pero ya no está ese anhelo, ese fuego, esa llama que te llevaba al culto aún sin almorzar, sin tomar once, muy cansado, tú ibas igual, llovía, no llovía, tú estabas en los medios de gracia. Hoy ya no ocurre eso. ¿Y por qué no ocurre? Porque dejaste de avivar el fuego.
el don de Dios. La palabra don, dice el texto, es charis o charisma, que significa regalo inmerecido. Dios te dio un regalo que es la salvación. Dios te ha dado un regalo que son los dones y los talentos. Dios te ha dado distintos regalos, los cuales funcionan y operan dentro de la congregación, dentro de la reunión de los santos. Y yo estoy dejando de trabajar el don que Dios me ha dado porque no estoy avivando el fuego y porque el fuego se está apagando y porque mi primer amor se está muriendo y extinguiendo. Ahora, ¿cómo voy a saber yo? ¿Cómo yo voy a perder mi primer amor? ¿Y cómo empiezo a apagar el fuego? Vamos primeramente a descubrir cómo se pierde el primer amor. Recuerde que siempre en estas cápsulas de enseñanza bíblica para predicadores, nosotros no solamente compartimos el texto bíblico, sino que también entregamos algunas herramientas adicionales. Y vamos a ver en este tema puntual cómo yo pierdo el primer amor y cómo dejo de avivar el fuego de Dios en mí. Y para esto vamos a ir a la Escritura, vamos a ir a la Biblia, porque la Biblia es nuestro mapa, ¿cierto? Nuestra guía. Y aquí nosotros vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, vamos a ir nosotros al libro de Apocalipsis, capítulo 2, ya cuando se entrega este mensaje a la iglesia, ¿cierto? De Asia Menor. Apocalipsis capítulo 2, verso 4, dice el texto de la siguiente manera. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice el verso 5, pues, dice el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Lo primero que Juan el apóstol entrega como mensaje a la iglesia de Éfeso es que ellos están dejando su primer amor, es decir, el fuego se está apagando. Y dice el texto que tienes que recordar en qué momento caíste, en qué momento dejaste de tener esa chispa, esa llama, ese fuego encendido, en qué momento empezaste a perder ese primer amor, ya sea por un problema, por una dificultad, por una enfermedad, por un chisme, por una murmuración, por un conflicto con el pastor, con los hermanos, yo no sé, pero el texto dice recuerda, recuerda el punto en donde empezaste a bajar tu intensidad y donde dejaste de avivar el fuego en tu vida. Ahora, entendiendo claro eso, yo ahora voy a comprender qué significa dejar el primer amor. Y para esto vamos a ir al libro de Deuteronomio, que sería el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 10, en el verso, creo que es el 11, 12. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Y el texto dice así, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames. Aquí estamos hablando del amor de Dios, que lo ames. Estamos hablando del perder el primer amor, que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto significa que cuando yo pierdo el primer amor, lo primero que pierdo es el temor. Dice el texto, ¿qué pide Jehová de ti? Que le temas, que lo respetes. Segundo, que andes en sus caminos. Tercero, que lo ames, que le sirvas de todo corazón y con toda tu alma. Cuando eso deja de ocurrir es porque el primer amor se empieza a morir y a secar. El fuego y el don de Dios empieza a disminuir, porque estoy dejando de amar a Dios, estoy dejando de tener temor de Dios, estoy dejando de amarlo con toda mi alma, con toda mi fuerza y con toda mi mente. Sigamos. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 5, capítulo 5, en el verso 3. Y dice el texto, pues este es el amor a Dios. Estamos hablando de perder el primer amor.
Este es el amor a Dios, que guarde sus mandamientos. Cuando hablamos de mandamiento en el Nuevo Testamento, estamos hablando de su palabra. Que guardes su palabra y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, que guarde la palabra y la palabra no es gravosa. Es decir, la palabra no nos hace mal. Entonces, el primer amor está relacionado con la palabra. Por lo tanto, si tú amas a Dios, amas la palabra. Juan 14:5, vamos a ir al texto. Juan 14, verso 5. Aquí estamos entendiendo eh, el tema del primer amor, cómo yo dejo de avivar el fuego, ¿ya? Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Juan 14:15, perdón, estaba leyendo el 5, es el 15. Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Es decir, el amor de Dios, para que no se enfríe y no se pierda, tú tienes que amar su palabra. ¿Qué es lo que mantiene el amor de Dios? Es el amor a su palabra, el amor a su mandamiento, el amarlo de todo corazón, de toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, el ser temeroso a Dios, como dice el Deuteronomio, que andemos en sus caminos. Es decir, estos son elementos que nosotros tenemos que tener claro para que el primer amor no muera en nosotros como estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso, y que nuestro fuego siempre esté avivado, como dice 2 de Timoteo 1:6, es que nosotros amemos su palabra, amemos a Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. La palabra de Dios es la profeta mayor, la palabra de Dios es el camino, es la luz, es el sendero. La palabra de Dios es el alimento espiritual para usted y para mí. La palabra de Dios es el agua que sale de esa roca que es Cristo. Es decir, la palabra es el martillo que golpea la peña. La palabra de Dios no puede secar tu vida espiritual, ¿no? Que mucha letra mata el espíritu. Eso no aparece en ninguna parte, hermano. Eso no aparece. Lo que sí aparece es que la palabra escrita en letra de piedra en el Antiguo Testamento mataba. Y estaba haciendo alusión a la ley de Moisés. Más la palabra del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos da vida. Entonces Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cómo yo me puedo secar leyendo la Escritura? Pero preferimos estar viendo una película 2, 3, 4 horas y no leer 10 minutos un texto bíblico. Entonces el problema es de prioridades. Nosotros hemos perdido el primer amor, hemos perdido el avivar el fuego y el don de Dios porque nosotros mismos de nuestra propia concupiscencia, dice Pablo, somos seducidos. Es decir, nosotros mismos somos los que dejamos a Dios de lado. No es que Dios se haya apartado, le hemos dado prioridad a otras cosas y no nos preocupamos del Señor. Por lo tanto, para mantener el fuego de Dios encendido, yo tengo que amar su palabra, yo tengo que amar al Señor. Entonces, ya con el primer versículo, con la primera parte, quedamos más o menos claro, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Avivar el fuego significa amar su palabra, andar en su camino, ser temeroso a Jehová, amarlo con toda nuestra alma, fuerza y corazón, y que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Recordemos que Pablo fue el mentor de Timoteo y él a través de la imposición de manos, ¿cierto? Él ora por su discípulo, por su hijo, y a través de esa forma también el don de Dios es depositado. Como punto número 2, para poder avivar el fuego de Dios, dice el verso 7, el cristiano tiene la gran responsabilidad de ser luz. ¿Cómo lo haremos si el fuego de Dios no arde en nuestra vida? Y dice el verso 7, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. La palabra poder es dunamis. La palabra poder es un poder de Dios. Espíritu, el ruach de Dios, no es cobarde. El espíritu es poderoso, porque la Biblia dice, si el espíritu de Cristo, si el espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, que es el Espíritu Santo, ¿no será un espíritu de poder?
¿No será un espíritu de autoridad? ¿No será un espíritu de fuego? Porque el Espíritu Santo es fuego. Entonces dice, aunque la llama parezca extinguirse, debes esforzarte, pero para que brillemos de verdad necesitamos aquel reavivamiento que viene del interior del Espíritu Santo de Dios. En Dios hay poder para avivar la flama de tu vida. La flama de tu vida irradiará esa luz poderosa de Dios. El amor y el dominio propio. Qué importante es que el amor está relacionado con el fuego. Porque todos los dones y los talentos que usted y yo podamos tener, si no tenemos amor, de nada nos sirve. El amor es lo primero. Segundo, dominio propio, poder dominar nuestra carne, nuestra alma, ¿cierto? Y para eso necesitamos que el Espíritu tome dominio de todo nuestro ser. Dice el texto bíblico que nosotros tenemos una lucha, lo dice Pablo en la carta de Romanos. Dice, yo quiero hacer el bien, pero hay una ley en mi miembro, en mi cuerpo, que me conduce al pecado. Entonces nosotros tenemos una batalla todos los días, una lucha constante de dominio propio, no solamente dominar nuestra lengua, sino dominar nuestros pensamientos, dominar nuestro caminar, dominar nuestro sentir, dominar nuestra alma, la cual tiene que ser ministrada de parte del Señor. Así que es necesario que entendamos que para avivar el fuego, primero, no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esas tres cosas son fundamentales, estudiarlas, madurarlas, para poder tener cristianos victoriosos en el camino del Señor. Y por último, dice el verso 8, por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí hay un texto importante porque la Biblia dice que nosotros como hijos del Señor, como discípulos de Cristo, nosotros tenemos que dar testimonio. Y la palabra testimonio viene de testigo. O sea, un testigo es alguien que ve, y de lo que ve da testimonio. Por eso Pablo dice, yo de lo que he visto hablo, de lo que he visto yo enseño. Los discípulos no enseñaban alegorías ni cuentos, sino que lo que ellos vieron, eso fue lo que ellos compartieron. Porque la palabra testimonio tiene que ver con testigo. Y el testigo, ¿cierto? Si buscamos la palabra o la etimología griega de testigo, significa mártir. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a sus discípulos, y me seréis testigo en Jerusalén y por todo lugar, le estaba diciendo, me seréis mártires, es decir, moriréis por mi causa. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Jesús dijo, si lo hicieron conmigo, que soy el árbol verde, ¿no lo harán con ustedes? Ramas secas. Entonces, cuando nosotros vemos que este evangelio tiene que ver con el padecimiento, ¿ya? Con las aflicciones, nosotros no debemos bajar el fuego, ni la intensidad, ni la búsqueda de Dios, porque es normal que vengan aflicciones, es normal que vengan cosas malas, es normal que recibamos persecuciones, que recibamos resistencia cuando queremos compartir la palabra, es normal. Lo que no es normal que usted no sepa esto. Eso no es normal. Usted tiene que saber que por la causa de Cristo vamos a sufrir, vamos a ser burlados, se van a reír de nosotros. Por la causa de Cristo vamos a sufrir aflicciones. Romanos 8:17, vamos a ir al texto bíblico. Romanos 8:17 dice lo siguiente. Y esta parte es importante porque nosotros muchas veces no comprendemos lo que Dios a nosotros nos ha dado. Dice Romanos 8:17, que si nosotros somos hijos, usted y yo somos hijos de Dios, y como somos hijos de Dios, dice el verso, y si hijos también herederos. Usted y yo somos herederos de Dios, pero ¿cuál es nuestra herencia? En otro capítulo, ¿cierto? En otro video vamos a hablar de la herencia de los hijos de Dios. ¿Cuál es la herencia que Dios nos dio? ¿Ya? Porque dice heredero de Dios, es decir, la herencia viene de Dios, no de Cristo, de Dios, la herencia viene del Padre y coheredero con Cristo, es decir, el ser coheredero es de Cristo. Si es que
que hay una condición, o sea, yo voy a ser heredero de Dios y coheredero con Cristo si es que, primero, padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Por lo tanto, la herencia y la coherencia, es decir, el coheredero tiene que ver con los padecimientos, con el sufrir en este camino, con sufrir y sufrir penalidades, aflicciones, como dice el libro de Timoteo, en el camino del Señor. Por lo tanto, este camino no puede ser un camino solamente de rosas y de camino suave, sino que tiene que haber espinos, tiene que haber surcos, tienen que haber piedrecillas, tiene que haber aflicción. Si somos hijos del Señor y vamos a ser coherederos con Él, tenemos que padecer juntamente con Él como Él padeció. Por lo tanto, como enseñanza para el día de hoy, quiero dejarle lo siguiente. La Escritura dice que nosotros somos hombres y mujeres que tenemos que avivar el fuego, que tenemos que avivar el don de Dios, que tenemos que ser valientes, ¿cierto?, en trabajar en la obra, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y además de esto, que nosotros tenemos que estar firmes para poder, ¿cierto?, pasar y vivir estas aflicciones para poder ser herederos y coherederos con Cristo. Por lo tanto, yo te animo en el nombre del Señor a que a través de estas cápsulas bíblicas que nos van a servir para poder edificar la iglesia, podamos nosotros ser hombres y mujeres que llevemos las huellas, las marcas de Cristo en nuestra vida para poder ser heraldos, poder ser testigos, poder ser mártires en este camino y poder ser un ejemplo a seguir de todos aquellos que quieren buscar al Señor y servir a Dios de todo corazón. Así que espero que este material te sirva de gran bendición y que pueda edificar su vida, su iglesia, su alma. Y recuerde, si necesita que hablemos de algún tema en especial, agréguelo en los comentarios y vamos a estar, ¿cierto?, compartiendo este mensaje con aquellos que están suscritos a la página. Y si hay algún hermano o amigo que usted quiera, compártale la página para que ellos puedan también ser edificados y puedan encontrar mensajes sencillos, mensajes prácticos, ¿cierto?, en este canal para predicadores de la iglesia local. Yo desde acá me despido. Un cariñoso saludo a todos los hermanos que constantemente están, ¿cierto?, revisando la página y viendo los videos. Muchas bendiciones para ustedes y que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima. Shalom.